Bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces hoy la tan ansiada charla taller que nos va a brindar el doctor Jorge Cholvis, que es abogado y constitucionalista? Nos ha dejado su saludo, su adhesión, el senador Fernando Coronel, quien en este momento está trabajando ya y no puede estar, pero bueno, él está totalmente de acuerdo con estas charlas que vamos a ir realizando. En mi caso solamente haré la presentación humildemente, pero quien lleva adelante esta tarea tan importante es quien ahora va a tomar la palabra, que es Francisco Cholvis. Y el título del taller es La Constitución como instrumento político en la lucha de los pueblos. Bien, hoy hablaremos de la historia para llegar a la construcción de un futuro mejorando todos los derechos que sean plenos para todos, todas y todes. Así que sin más prólogo y sin más palabras, le vamos a dar el pie para que el compañero tan amablemente nos dé su charla. Muy buenas tardes a todos y a todas, perdón, no los saludé. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Ulma. Vamos a comenzar a tratar este tema que bien señalaste, que es de suma importancia y de actualidad. Definir una constitución no es un tema exclusivo de abogados, sino que por el contrario, las constituciones en realidad reflejan valores, objetivos, medios e instrumentos necesarios para hacer efectivos los derechos que hacen a la plena dignidad humana y que se marcan en los procesos históricos y sociales. Así que vamos a tratar de comenzar a desarrollar estos temas con la apertura necesaria a las inquietudes de todos ustedes. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, entonces empecemos con el tema de las constituciones. En realidad, vamos a ir un poquito lejos para llegar a nuestro tiempo actual. Quizás no solo en esta charla de una hora lo podremos desarrollar, pero si no, en futuras ampliaremos. Las constituciones, en realidad, no siempre existieron en la vida de los pueblos. En realidad, el tema constitucional recién surge en las luchas que se comenzaron a fines del siglo XVIII, tanto en el continente americano como en el continente europeo. Es decir, ahí recién aparece la Constitución como instrumento que refleja las luchas de los pueblos. Y entonces es menester señalar que fue la lucha de las colonias americanas de norteamericano que confrontaron con el imperio inglés. Y ahí fue cuando, luego de esa revolución que se puso en marcha en 1776, se efectiviza una constitución en 1787. Por eso vamos a comenzar a señalar la diferencia conceptual entre constitución y carta. En realidad, las cartas eran instrumentos de los sectores dominantes en la vida de los pueblos, tal es decir, las monarquías, los sectores feudales,
eran los que dictaban esos instrumentos y los imponían a los pueblos. Por ello, es indispensable que observemos que la primera constitución escrita, que se sanciona en 1787, las tres palabras que tiene en ese tiempo histórico es "We the people", no es el pueblo el que la sancionaba, a diferencia de las cartas, que eran instrumentos sancionados por los sectores dominantes. O sea que ahí, en ese proceso histórico donde la burguesía estaba luchando contra los sectores monárquicos y feudales, por los objetivos que sostenían, se refleja en un texto escrito, con toda la circunstancia de ese proceso histórico que no puedo desarrollar sobre por qué y cómo se definió esa constitución. En realidad, ya las colonias americanas, en la lucha contra el imperio inglés, ya habían sacado declaraciones de derechos. La más conocida es la de Virginia. Entonces, una de las grandes luchas o debates que se dieron en ese tiempo es si se incorporaban las declaraciones, no sea que un derecho que quede afuera no sea considerado derecho del pueblo. Entonces, ahí se sanciona el primer texto escrito. Y ese texto escrito cruza el Atlántico. Lo lleva Benjamin Franklin al continente europeo, en medio de otro proceso revolucionario y de lucha de los pueblos, el que se realizaba en Francia, plena Revolución Francesa. Por ello, las circunstancias históricas y fortuitas tienen importancia, todo tiene que ver con todo. ¿Qué ocurrió? El que lo lleva, esas declaraciones que había hecho la Confederación Americana, las declaraciones de las colonias, el que las lleva fue Benjamin Franklin, que fue presidente en un tiempo de la Asamblea Constituyente. ¿Y cuál fue la circunstancia que favoreció a esas declaraciones? El ingreso de esas declaraciones a la Revolución Francesa, que el embajador de los Estados Unidos en ese tiempo en París era Thomas Jefferson. Por ello, el tema ingresa como declaraciones, y no es por casualidad entonces que en plena Revolución Francesa, en 1789, no se sanciona una constitución, se sanciona una declaración, la conocida Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Recién 2 años después se sanciona una constitución en Francia, 1791. El proceso histórico llevó que dure 2 años, 1793, otra constitución. Y entonces, en estos dos procesos que señalo, me llevan a indicar el tema de las genealogías constitucionales. Las genealogías constitucionales son cortes históricos en los procesos de los pueblos. Por ello, en América surge la genealogía republicana, representativa y federal. En Europa surge la genealogía unitaria, monárquica y parlamentaria. Esas genealogías cruzan los distintos procesos históricos de los países y de los pueblos. Y aún dentro de los distintos tiempos de los pueblos. Nuestra historia constitucional así lo va indicando,
A partir de las actas capitulares de mayo se sancionaron estatutos, reglamentos. Luego, en 1819, una constitución proclive a la monarquía. 1826, otra constitución proclive a un régimen unitario. Y entonces se van dando en la lucha de los pueblos esas genealogías. Ello me lleva también a ir indicando otro concepto fundamental, que es el concepto de las generaciones constitucionales. Las generaciones constitucionales son procesos históricos que van reflejando el tiempo en que ese texto es sancionado. Así es que en nuestro país, por ejemplo, luego de esos intentos de proyectos, de estatutos y constituciones, se logra en 1853-60 un texto constitucional que reflejó esa etapa concurrencial del capitalismo, cuando todavía no había ingresado a su faz monopólica y mucho menos a la financiarización de nuestro tiempo contemporáneo. Ya vamos a hablar de ese texto. En México también, 1857, otra constitución que reflejó la lucha del pueblo mexicano. Y así va surgiendo distintos procesos y reflejos del tiempo histórico, y saltando a principios del siglo XIX, del siglo XX, en otro proceso revolucionario en América, esta vez en México, la revolución que se inicia en 1810, en la cual Pancho Villa venía del norte con sus temas del obrero, del obrerismo, del sur Emiliano Zapata con el tema de la tierra, y así se sanciona en 1917 la primera constitución que incorpora el constitucionalismo social. Y también esa generación de constitucionalismo social sancionada en América, también 2 años después llega a Europa. En Weimar, la Constitución de Weimar de 1919 también proclive a ese constitucionalismo que va teniendo esbozo de reflejo de derechos sociales. Bueno, así se fue avanzando rápidamente. Vamos a llegar a los posteriores de la Segunda Guerra Mundial, donde la generación de constituciones ya tiene otro tipo de reflejo. Pero antes de ingresar a esta etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, debo señalar cómo ese concepto de constitución a mediados del siglo XIX, desde 2 ángulos del pensamiento, fue recibiendo unas precisiones. Por ejemplo, desde un ámbito del pensamiento conservador, el inglés Edmund Burke señalaba que lo principal no es la Constitución escrita. Lo principal, señalaba, son las tradiciones, la geografía, las circunstancias históricas de los pueblos. Trataba de sostener el statu quo. 2 años después, en una conferencia que dio Ferdinand Lassalle, que se tituló ¿Qué es una constitución?, ahí comienza a esbozarse el tema de los factores de poder. Es decir, que la Constitución escrita no definía la realidad global de la Constitución, sino que los factores reales y efectivos de poder eran y son los que determinan no solo el texto escrito, sino la interpretación de ese texto escrito.
ahí aparecen entonces los dos conceptos que como las dos circunstancias que como tenían nombres, denotaban situaciones distintas, debían dársele nombre distinto. Por eso los factores de poder, la Constitución real y la Constitución escrita jurídico-formal. Eso ya se va definiendo en el concepto constitucional. Bueno, hasta acá llegamos a mediados del siglo XX. Si les parece, continúo. ¿Todo bien o alguna pregunta? Con mucho gusto. Si no, continúo. Bueno, a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estás, querido compañero? Yo, hola. Bueno. Nelly Soto, acá. Interrumpiente, buenas tardes a todos les compas que están acá. Un gusto saludarles y feliz de que nos acompañen en este primer intento de que conozcamos dónde y cómo nos vamos posicionando como pueblo y cuánto infiere en nuestra participación en arribar, ¿sí?, a los derechos que después decimos nos corresponden porque son constitucionales. Jorge maravillosamente está haciendo una narración histórica y le agradecemos. A mí me interesaría, por favor, que profundices cuánto implicó para la Francia entre la declaración y la creación de la Constitución en ese proceso revolucionario, el estadio del pueblo y bueno, y obviamente en las colonias, ¿no? El desarrollo previo. No sé si estamos pudiendo escucharte eso. Sí, en realidad el proceso francés fue muy agitado, por ello las constituciones que se sancionaron en ese proceso reflejaron las distintas circunstancias. La primera, la declaración de 1789, era la mera declaración que resguardaba el derecho de propiedad privada como derecho sagrado en su lucha contra la monarquía y los sectores feudales. Pero después ese proceso fue reflejándose en constituciones, 1791, 1793, de acuerdo a la prevalencia de los factores que predominaban en ese tiempo. Por tanto, la Constitución es el resultado de esas luchas y de esos objetivos que se sancionan en una carta que refleja esos objetivos. Por ello, me da la pauta señalar algo que es indispensable antes de llegar al siglo XX, hablar de Alberdi, que no está muy bien citado, en especial por el presidente de la República. En ese tiempo, de mediados del siglo XIX, en realidad, a través de pensadores como fue Alberdi, Sarmiento, Juan María Gutiérrez, Mariano Fragueiro, en fin, se fue diseñando a través de distintas expresiones lo que se llegó a concretar en una constitución. Por ello, me voy a precisar el pensamiento de Alberdi. El libro más conocido de Alberdi es Bases y Puntos de Partida. Ese libro en vida de Alberdi, tuvo 3 ediciones. La edición más importante de ese libro es la segunda. ¿Y por qué es la más importante? Por 2 motivos que es indispensable que se conozcan. Primero, las advertencias que hace Alberdi a esa segunda edición. Y lo voy a leer para que quede bien señalado que es el pensamiento de Alberdi y no de Scholz. Dice Alberdi en esta advertencia, es un párrafo que ya de por sí es categórico. Este libro hubo de tener el siguiente título: Medios de libertad, de orden y de engrandecimiento para las repúblicas americanas de origen español. Era el que le correspondía al asunto.
como quiera que le hubiese yo tratado, pero por el temor de que se le hallara pretencioso, me indujo a darle el título menos general que hoy lleva, es decir, bases. Entonces, es importante este tema de los medios. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la Constitución Nacional de 1949. Pero otro aspecto importante de esta segunda edición es el proyecto de constitución que incorpora Alberdi a esta edición. Y ese proyecto de constitución, que fue a solicitud de Juan María Gutiérrez era convencional constituyente en esas sesiones de Santa Fe de 1852-54. Entonces, en esa asamblea constituyente estaba circulando un libro. ¿Qué libro era? El Federalista. ¿Qué trataba el Federalista? Ahí el proceso norteamericano, Hamilton, Madison y Jay. Y resulta que ese libro desapareció, y entonces Juan María Gutiérrez le dice a Alberdi que en su segunda edición de base incorpora un proyecto de constitución. Bueno, de ese proyecto de constitución vamos a mencionar algo que es determinante, que es el tema de la reforma de la Constitución. Por eso es indispensable que señalemos no solo el artículo 37 de ese proyecto, sino la nota aclaratoria de Alberdi a ese proyecto. Dice lo siguiente Alberdi: dado que durante 40 años no se pudo consolidar un proyecto de constitución, señalaba lo siguiente. Artículo 37 del proyecto. La Constitución es susceptible de reformarse en todas sus partes. En todas sus partes. Pero ninguna reforma se admitirá por espacio de 10 años. Eso es lo que decía Alberdi, tratando de darle una sostenibilidad a este proyecto, dado lo que había ocurrido antes. Pero es trascendente mencionar la nota aclaratoria que Alberdi incorpora a ese artículo 37. Y dice lo siguiente, y escuchen bien, para que todos aquellos que se oponen a una reforma total de la Constitución y avanzar por un nuevo proyecto nacional para el país de los argentinos, les reflejo el tema y el pensamiento de Alberdi. Que lo conozcan aquellos que invocan en su conveniencia y en su interés el statu quo de 1853. Decía Alberdi en esta nota: coloco las disposiciones sobre reforma entre las garantías de orden y de progreso, porque en efecto la reforma, en el hecho de serlo, garantiza el progreso y asegura el orden, previniendo los cambios violentos. Juan Bautista Alberdi, promotor de este proyecto y avanzando en la dinámica del proyecto de constitución. Entonces, este tema... ¿Cómo? Cito también la reforma, en el hecho de serlo garantiza, podrían repartir el orden y el progreso, y asegura, leo de nuevo, coloco las disposiciones sobre reforma entre las garantías de orden y progreso, porque en efecto la reforma, en el hecho de serlo, garantiza el progreso y asegura el orden, previniendo los cambios violentos. Por eso la República Argentina, dado el pensamiento de Alberdi en ese proyecto, artículo 37, hoy día todavía tiene el tema de la reforma constitucional en el texto vigente en el artículo 30, es decir, en la parte dogmática de la Constitución, y no al final, como generalmente
todas las constituciones tienen el tema de la reforma constitucional. Por eso, entonces, el tema trascendente es de los medios que incorporaba este proyecto de 1853. ¿Y cuáles eran los medios? Y los medios eran los que sostenían el liberalismo a mediados de ese siglo, en la etapa concurrencial, donde todavía no se había ingresado a su fase monopólica, y mucho menos a la fase financiera del capitalismo actual. Es decir, los medios en 1853 reflejaban ese tiempo histórico. Hoy día, desde sectores del neoliberalismo, pretenden utilizar este texto para retroceder en el tiempo y en los conceptos políticos, y sostener el statu quo. Este es el tema. Volvamos a mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el ámbito de las Naciones Unidas, comienza nuevamente el tema de las declaraciones. Tengan presente que también en los orígenes de las constituciones, a fines del siglo XVIII, las declaraciones eran el impulso. Bueno, a mediados del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, en las Naciones Unidas, en diciembre del 48, se sanciona la Declaración de Derechos. Se sanciona una Declaración de Derechos. En esa Declaración de Derechos tuvo mucha incidencia una mujer que fue Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. También en América se sanciona una Declaración de Derechos y Deberes, que ya cuando lleguemos a nuestros tiempos vamos a hablar con más detalle, puesto de que tanto la Declaración de 1948 como la Declaración de Naciones Unidas, como la Declaración de Derechos y Deberes del continente americano, están con jerarquía constitucional en función del artículo 75, inciso 22 de la Constitución vigente en la Argentina. Pero eso lo vamos a ver con más detalle después. Ahora, ¿qué ocurrió en la Argentina? En la Argentina, en ese tiempo, se inicia un nuevo proceso histórico, político y social. Proceso histórico, político y social que en realidad cierra lo que fue el golpe de Estado del año 30, que derrocó al presidente Irigoyen, termina con la década infame, y pone en marcha una nueva constitución, que hoy día está oculta y que no se trata ni en el ámbito político, ni en la enseñanza universitaria, ni en los tribunales judiciales. Ya lo vamos a ampliar. Entonces, sí. No escucho, Zulma. No, estaba diciendo que ahí estabas mostrando la Constitución del 49, que a mí me fascinó, así que adelante, disculpa la interrupción. Bien, y ya vamos a hablar con más detalle de esta Constitución. Pero esta Constitución surge de un proceso político, que fue el levantamiento militar del 4 de junio de 1943, que termina con esa etapa de la década infame. Y es importante que se conozca cómo ese proceso, que en realidad es un proceso que se acelera por una serie de circunstancias, donde el presidente Castillo en ese momento, en fin, toma alguna serie de medidas como reemplazar al general Ramírez,
como comandante del jefe del ejército, y apresura el levantamiento militar. Pero quiero señalar dos cosas que tienen mucho que ver con lo que hoy día está pasando en la Argentina, con esta pretendida modernización de los derechos laborales, que es una reforma que va contra los derechos laborales del pueblo todo. Por ello, quiero señalar cómo en el mes de septiembre de 1943 hay una entrevista a la cual concurre el coronel Perón a lo que era una institución que venía de 1910, que era una institución de estadísticas y demás. Y entonces, en ese momento, hasta el 43 lo había presidido un economista, falleció, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero lo que quiero señalar es que el que lo presidía a ese Departamento del Trabajo, Departamento Nacional del Trabajo, era una persona que había puesto el proceso, el doctor Figuerola, y el coronel Perón, en realidad en septiembre va a tener una entrevista que en realidad aparentaba la entrevista que iba a ser meramente formal. Bueno, esa entrevista, que aparentemente iba a ser formal, duró hasta altas horas de la noche. Y señala Figuerola en sus libros que lo que más le impactó al coronel Perón fue el estado social en que se encontraban las clases trabajadoras en la República Argentina. Por eso yo sostengo que no es por casualidad que ese Departamento Nacional del Trabajo, a los 2 meses, ya no era más Departamento Nacional del Trabajo, sino que era Secretaría Nacional de Trabajo y Previsión, es donde se pusieron en práctica todas esas políticas sociales que hacen a los derechos del trabajador, que hoy día en la Argentina se los quieren privar. Por eso la historia, el debate y los derechos. Entonces, se ponen en marcha desde ese tiempo del 43, pero en realidad la base concreta de la Constitución Nacional de 1949 la vemos el 17 de octubre de 1945, cuando se quiebra la relación de poder, dada la presencia protagónica del pueblo en las distintas calles de la República. Por ello, la Constitución real y efectiva de 1949 tiene ese sustento de la ideología de los derechos humanos, de los trabajadores, la justicia social y, a su vez, ese objetivo preambular que se incorpora en la Constitución Nacional de 1949, cual fue la soberanía política, la independencia económica y la justicia social y la cultura nacional. El nuevo proyecto político que se institucionalizó en la Argentina el 11 de marzo de 1949. Por ello, tengan presente que las Naciones Unidas, en realidad en diciembre del año 48, sancionaban todavía declaraciones. La Constitución Nacional de 1949 no sancionaba solo declaraciones de derechos. En su primera parte, dividida en 4 secciones, no solo estaban los derechos civiles y lo que hace a la forma de gobierno, sino que incorporaba en forma expresa los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la educación, los derechos de la cultura. Y además, en la sección cuarta, incorporó en forma expresa los medios e instrumentos necesarios para hacer efectivo
el goce de los derechos, superar el condicionamiento socioeconómico, que es el que impide la vigencia de los derechos, como hoy día se observa con claridad en nuestro pueblo, las carencias que está teniendo nuestro pueblo en estas circunstancias actuales. Por ello, esta Constitución Nacional de 1949 incorpora los medios, aquellos que Alberdi hablaba de los medios a mediados del siglo XIX. Y hoy día muchos de estos neoliberales quieren volver a esos medios de 1853, olvidando no solo lo que sancionó la Constitución Nacional de 1949, oculta, sino que otros derechos que están reflejados en nuestro texto vigente, que a su vez merecen una interpretación constitucional acorde. Pero antes, y con la brevedad del caso otro día lo vamos a desarrollar con más detalle, ese golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 deja de lado por una proclama del 27 de abril este texto constitucional. Esa proclama en realidad hace efectivo ese retroceso histórico, y a su vez cuenta con toda la apoyatura de los factores de poder, de los medios de comunicación, de la enseñanza universitaria, que lleva al ocultamiento de la profundidad del problema que ingresaba a la Argentina. Entonces, con tiempo, en otra oportunidad vamos a desarrollar qué ocurrió. Pero sí voy a señalar que ese golpe de Estado tuvo dos etapas. La primera etapa, presidida por Eduardo Lonardi. El general Lonardi juró por la Constitución Nacional de 1949. Sus ministros juraron por la Constitución Nacional de 1949. La Corte Suprema de facto juró por la Constitución Nacional de 1949. ¿Qué pasó? El golpe dentro del golpe. El general Lonardi mantuvo el gobierno hasta el 13 de noviembre de 1955. ¿Qué se había puesto en movimiento el 12 de noviembre? El 12 de noviembre, en realidad, para disfrazar, engañar, esta guerra cognitiva que todavía estamos sufriendo en su más alta expresión ahora, para ponerle disfraz al golpe de Estado, institucionalizó la Junta Consultiva Nacional. ¿Qué es la Junta Consultiva Nacional? ¿Qué fue? ¿Se sabe qué fue la Junta Consultiva? ¿Ingresa al debate constitucional? ¿Se conoce? No se conoce nada. Les explico con la brevedad del caso. La Junta Consultiva Nacional era un organismo que estaba integrado por todos los partidos de la oposición al gobierno peronista. Funcionaba en el seno del edificio del Congreso de la Nación, en la parte del Senado. ¿Y quién presidía a la Junta Consultiva Nacional? El contraalmirante Isaac Rojas. Por ello, esa Junta Consultiva Nacional, luego del golpe, dentro del golpe, se hace efectiva y comienza a efectivizar el disfraz. Voy a señalar, otro día lo ampliaremos también,
que esa junta consultiva tuvo 3 tipos de reuniones: las públicas, las reservadas y las secretas. En el segundo tomo de las sesiones públicas, que tuve la oportunidad de leer y verificar en la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, encontré que al final había un decreto del presidente de facto que le ordenaba al escribano general de gobierno de la Nación que protocolice las actas públicas, las reservadas y las secretas. Bueno, ante esa sorpresa que tuve del edificio de tribunales, me bajé, salí a la calle Uruguay, doblé por la calle Tucumán, no, la calle Talcahuano, doblé por la calle Tucumán, ingresé en la calle Uruguay a la Escribanía General de Gobierno. Es decir, ¿dónde tenían que estar protocolizadas esas actas? Es decir, como si vos compras una casa, el escribano te tiene que protocolizar el título y vos tenés la garantía de que sos la titular de ese bien. Bueno, yo creo que si hubiera caído un marciano en la Escribanía General de Gobierno, se hubieran sorprendido menos a la pregunta que les hice. Buenos días, quiero observar, ver y verificar las actas protocolizadas de la Junta Consultiva Nacional. Gran revuelo. No existen las actas, no están protocolizadas. Y esto lo puedo afirmar con toda precisión, puesto de que, dado que el balbuceo y la falta de respuesta me llevó a pedirlas por escrito, no solo en la Escribanía General de Gobierno, sino en distintas instituciones, como el Archivo General de la Nación y otras instituciones. A todos lo pedí por escrito, pero no existen las actas. Ese es el ocultamiento de la historia. Yo ya sé lo que dicen las actas. Todo esto que estoy diciendo está debidamente detallado en mi libro Revisionismo Histórico Constitucional, donde están los textos de las notas que presenté y las respuestas que recibí. Por eso puedo afirmarlo con toda precisión. Entonces, ¿qué ocurrió en esa junta consultiva? Bueno, luego del derrocamiento de Lonardi, la primera nota que ingresa a esa junta consultiva fue una nota que llevó el consejero Coromina Segura, firmada por el contraalmirante Isaac Rojas. Y la pregunta era, ¿qué constitución rige en la Argentina? Ya abrían la puerta para la proclama derogatoria del 27 de abril del 56. ¿Qué constitución rige en la Argentina? ¿Si la del 53 o la del 49? Esta es la verdad histórica. Así nos engañan. Y esto en las universidades y las facultades de Derecho no se enseñan. Totalmente. Entonces, esa es la historia que nos hicieron conocer, la engañada, la mentira, claro, y que sigue hasta hoy, que nos hacen chupar el caramelo de piedra diciéndonos estos son los derechos y garantías que tenemos y son intocables cuando en rigor de verdad pueden ser tocadas todas y reformadas en todas sus partes y obviamente con apertura a los derechos, que esto es lo que originalmente también se pretendía. Esto nos lleva a nosotros que decir, bueno, ya estaríamos terminando con un par de minutos más, por eso, imaginémonos que va a venir el segundo capítulo de esto y que retomarás a partir de todo esto que dejamos puntos suspensivos para todos, obviamente,
que cómo se profundizan las desvirtuaciones para que como ciudadanos sigamos agachando la cabeza y tragándonos sapos que no nos gustan, en tanto y cuanto el poder sigue vigente, el poder de los golpes. Así es la historia falsificada y la manipulación de los conceptos constitucionales. Cierro brevemente con la Junta Consultiva. Bueno, sí, totalmente. Ya sé lo que dice en las actas que no se publicaron, porque hice una relación entre los sucesos y las actas que no se publicaron. Las directivas básicas que ingresaron a este retroceso histórico del neoliberalismo. El asesinato, el fusilamiento del general Valle, el ingreso al Fondo Monetario Internacional y otras circunstancias. Por eso esas actas que no se publicaron trataron todo eso. Y en lo que se refiere a la reforma de la Constitución, a la derogación de la Constitución del año 49, en la Junta Consultiva ya se producía un lógico reflejo de distintas posiciones. Tal es así que los consejeros López Herrón y Oscar Allende en realidad proponían... Estamos hablando. Por favor, silencio. Ahí está, adelante, termine por favor, Jorge. Bueno, señalaba que los consejeros López Herrón y Oscar Allende se oponían ya a esa manipulación de la Constitución del año 49. Entonces, ellos ya se verificó, y luego en la división de la Unión Cívica Radical. Pero también otro día, de la próxima, con más detalle, voy a señalar qué hizo la Corte Suprema de facto con el tema constitucional. Así como la Corte Suprema de facto el 10 de septiembre de 1930 convalidó el golpe de Estado, también la Corte Suprema de facto, luego del golpe de Estado del año 55, también tuvo un criterio para convalidar esa normativa de facto y no respetar las normas constitucionales. Por eso voy a señalar con precisión día y fallo qué acción tuvo la Corte Suprema. Hasta el 27 de abril era la Constitución del año 49 para la Corte Suprema. Entre el 27 de abril y el 5 de mayo del 56, la Corte Suprema no usó en todo su fallo una norma constitucional. Y a partir del 5 de mayo, como si fuera lo más normal que una constitución sancionada por una asamblea constituyente apoyada por su pueblo pueda ser derogada por un golpe de Estado, a partir del 5 de mayo en sus fallos, la Corte Suprema de facto, sin decir esta boca es mía, comenzó a utilizar el texto de la Constitución de 1853. Ahí está el tema constitucional manipulado, engañado, y que en realidad debemos aclarar y desbrozar para nuestro tiempo contemporáneo. Ya vamos a llegar a nuestro tiempo y con mucho gusto ampliaremos ante todas las requisitorias que ustedes me propongan. No sé si estamos para terminar o sigo. Bien. Estamos ahí con 3 minutos. Qué bueno que estamos invitando a todos los hermanos que están, compañeros, acá reunidos para el próximo capítulo. Agradecemos a quienes entraron un poquito tarde. Estarán notificados de que empezamos en horario para el próximo capítulo, que vamos a tomar justamente cómo se reinstala y se vendrá. Graciela, perdón, ¿querés saludar? Sí, desde Zárate, segunda sección, de la mano de Fernando Coronel, Frente Grande, Pablo Jiménez, quiero agradecerles, me pareció sumamente interesante el taller, espero volver a verlos. Hay muchas cosas, como dijo el señor Jorge, por aprender. Hay muchas cuestiones también, ¿no? Porque si
Constitución es la ley máxima y nos garantiza derechos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para que así funcione y para que se cumplan? Me pareció sumamente importante. Les mando un abrazo militante a todos mis compañeros, al señor Jorge, muchas gracias. La verdad que muy rico, muy nutricioso. El Señor está en el cielo. Jorge es un compañero más, compañeros, y por eso está acá prestándose a hacer esto para aprendizaje de todos nosotros y que nos sirva para seguir peleando y construir este futuro, ¿sí? Derecho al futuro que queremos, de más derechos, obviamente. Y en la próxima vamos a señalar sí. ¿Cuál fue el resultado de la gestión del contraalmirante Rojas Muy bien. en esta estratagema para derogar una constitución? Y eso está en sus memorias, lo tenemos fundado. Vamos a dar el debate, la lucha por un pueblo soberano y feliz. Ese es el camino. Abrazo grande a todos y nos estamos viendo en el próximo capítulo con más constitución, más derecho y la fuerza para pelear y cambiar esta historia, compañero, con un mundo más feliz. Muy bien. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias a ustedes. Vamos, Abrazos, gracias a ustedes. La próxima vamos a hacer con más tiempo, prometemos. Bueno, la seguimos, sí. Gracias a todos y a todas. Chao. Y bueno,